Bienvenidos a Agenda Móvil TV, es día lunes, no cualquier lunes, hoy 6 de febrero es el día muy esperado en que los partidos del oficialismo y la oposición tienen que inscribir sus listas, pactos, candidatos. Probablemente eso va a tomar toda la jornada, al menos lo que tiene que ver con los candidatos, porque los pactos ya pareciera que están armados a menos que tuviéramos alguna sorpresa, algo muy sorpresivo en realidad. Vamos a estar conversando de esto, qué es lo que se espera. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que se ha discutido hasta hoy, al menos junto a Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez? ¿Cómo estás, Max? Bienvenido. Muy bien, Bárbara. Muy buenos días a todos los amigos y amigas de MOL. Bueno, este lunes 6 de febrero que se veía hace mucho tiempo como algo lejano, pero bueno, finalmente llegó. Han sido jornadas extremadamente intensas las previas en cuanto a cómo se van a conformar las listas, sobre todo en el oficialismo. ¿Qué le parece el camino que se recorrió hasta acá? Partamos con oficialismo, después vamos con oposición. Bueno, yo creo que aquí se ha producido una inflexión, un- un quiebre histórico muy importante. Por primera vez en los 30 años desde el retorno a la democracia, el socialismo democrático, es decir, la exconcertación finalmente, eh, democracia cristiana, Partido Socialista y PPD fundamentalmente, deciden romper una alianza electoral al menos y seguir caminos distintos. Es decir, el Partido Socialista participa en esta elección en una alianza con el Partido Comunista y el Frente Amplio, junto a Prueba de Dignidad, y el resto del socialismo democrático, radicales, demócratas cristianos y PPD, deciden llevar una lista que compite con lo que va a ser la lista del tronco principal del gobierno. Por lo tanto, se da una situación bien singular. Yo creo que esto es algo que de algún modo es un proceso, es el final, la consumación de un proceso de desafección, de deterioro y de distanciamiento entre diversos sectores de la centroizquierda y de la izquierda, un proceso de distanciamiento y de desafección que a mi juicio tiene dos variables o dos factores centrales, que son la derrota del 4 de septiembre. Yo creo que eso precipita en buena medida esa derrota, precipita este proceso de distanciamiento y de diferenciación, y también, sin duda, los errores y el mal momento por el que está pasando el gobierno. Tratando de mirarlo como bien de fondo, ¿esto se podrá circunscribir, así como dice el Partido Socialista, solo un tema electoral de una elección puntual o uno ya puede empezar a pensar en nuevas coaliciones? Porque hace poquito el presidente de Convergencia Social invitaba a los socialistas a armar una nueva alianza, ya, a dejar atrás a Prodignidad y crear otra cosa nueva, incluso liderada por los socialistas. Desde el Partido Socialista dicen, bueno, eso casi es ubicado porque en realidad nunca hemos hablado de eso, sino más bien es una cosa meramente electoral de una elección súper puntual. ¿Cómo se puede hacer esa diferenciación? ¿Hay vuelta atrás? Yo creo que efectivamente parte como una diferencia electoral, pero claramente en el fondo, en lo sustantivo, aquí lo que hay es una diferencia política que viene además en desarrollo desde hace ya mucho tiempo. Aquí lo que ha estado en disputa en el mundo de la centroizquierda y de la izquierda es una visión de país desde sectores que apuntan a cambios más de fondo, más estructurales, una visión más refundacional, que se refuerza mucho a partir del estallido social, cuando esos sectores de alguna manera toman el control del proceso y sobre todo de lo que significó el primer proceso constituyente. Pero estos sectores más moderados, más de centro izquierda, que iban de alguna manera eh, a la cola, por decirlo de algún modo, como satélites de otros sectores que eran los que habían logrado consolidar una hegemonía política muy clara. Bueno, a partir del 4 de septiembre, a mi juicio, y sobre todo producto del deterioro del gobierno también, ven ahora una posibilidad de reperfilamiento, de poder retomar ciertas banderas, de poder retomar una mirada más crítica respecto de lo que se ha hecho en Chile en los últimos años, sobre todo a partir de lo que fueron las implicaciones del estallido social. Y yo creo que esta oportunidad está hoy día plasmándose en esta tensión y en este finalmente desacuerdo que conduce a las dos listas en el oficialismo. ¿Qué tan riesgosas son las apuestas? Porque por un lado al PPD muchos les han dicho
Al PP, la democracia cristiana ya había cruzado esa línea, en realidad, ellos quizás no tienen mucho que perder, pero el PPD estaba al límite y les dicen, bueno, si a ustedes les va mal, van a pasar a la total irrelevancia, esto podría ser un suicidio político. Por otro lado, si es que les va bien, podría ser una tremenda apuesta de reposicionar al centro político, que es lo que ellos han señalado. La otra vereda, el Partido Socialista, le dicen, bueno, podrían hundirse en un barco con un gobierno que tiene muy baja aprobación. Están apostando en el fondo todo al Partido Socialista y que ellos sean capaces de levantar ese carro. Por otro lado, si les va bien, bueno, podrían consolidarse y tener un peso mucho mayor en el gobierno pensando en lo que viene. ¿Cómo ve esos riesgos, desafíos y, bueno, y la posibilidad también de éxito que puedan tener? Yo coincido contigo en que efectivamente esos dos riesgos existen. Existe el riesgo de que el PPD termine muy debilitado en una alianza con partidos que están pasando por largos ciclos de declinación y de deterioro, la democracia cristiana, el Partido Radical, y que por lo tanto se sume más bien a esa tendencia a un deterioro, un debilitamiento de las fuerzas de centro izquierda y de centro, y que por lo tanto eso signifique un mal resultado en las elecciones del 7 de mayo. En el caso del Partido Socialista también, juntar su destino, sumar su destino al mal momento del gobierno, al decaimiento del Partido Comunista y del Frente Amplio como resultado electoral directo del deterioro que ha tenido el gobierno en los últimos meses. Bueno, es efectivamente también un riesgo para el PS, pero yo creo que aquí hay algo más de fondo todavía. Yo creo que aquí hay un quiebre histórico, me atrevería a decir, entre la centroizquierda más moderada, que ha tenido y no ha dejado de tener una convicción respecto de la necesidad de mantener una alianza sólida con el centro político y particularmente con la democracia cristiana, y de que esa sea para la centroizquierda y para el socialismo democrático, el socialismo renovado, el eje principal de su proyección estratégica y no una alianza con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, como hoy día sostiene un sector importante y probablemente mayoritario, y eso es lo que explica este resultado del Partido Socialista. Yo creo que aquí hay una división de aguas bien profunda. El Partido Socialista finalmente lo que está confirmando es que se siente más cómodo en términos de proyección de largo plazo, de proyección en términos de proyecto político con el PC y con el Frente Amplio, y por lo tanto ha empezado a mirar ya más bien como un tema del pasado, su relación con la democracia, su relación privilegiada con la democracia cristiana y con la centroizquierda. Eso en medio de muchas dificultades y pasos en falso. El presidente de Convergencia Social, por un lado, hacía este llamado a generar la nueva alianza, pero por otro, el presidente de Revolución Democrática señalaba que si es que se quería tener una mayor participación en el gobierno, tenían que estar en la lista única. Muchos lo vieron como una especie de extorsión o amenaza, un chantaje por cargos, que también molestó incluso al Partido Socialista porque de alguna manera lo hacen ver que esa es una de las cosas que más les importan, siendo que ellos dicen que absolutamente no. Bueno, yo creo que el tema de los cargos es un tema importante, probablemente le va a significar costos políticos al PPD esta decisión de insistir en las dos listas, pero aquí hay también señales que han sido muy claras. La señal del diputado Ibáñez, cuando dice que finalmente aquí hay un final, se está llegando a un ciclo de término, un punto de término en la existencia de Apruebo Dignidad, y se está buscando la redefinición, un nuevo bloque político donde el Partido Socialista pueda tener un rol relevante, incidente de liderazgo, y obviamente eso deja también fuera al PPD, a la democracia cristiana y a los radicales. Yo creo que aquí está empezando a plasmarse un quiebre que nos retrotrae de alguna manera a un momento muy importante en la historia de Chile, que fue el momento en el cual, a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre, un sector importante del socialismo hizo una autocrítica muy profunda de lo que habían sido las causas del golpe y de la caída de Salvador Allende y de la Unidad Popular, y llegó a partir de esa autocrítica a la convicción de que en Chile solo se iban a poder impulsar cambios estructurales de fondo en la sociedad chilena, cambios duraderos, estables, en una alianza amplia entre el centro político, la democracia cristiana y el Partido Socialista. Yo creo que eso es finalmente hoy día a lo que esta circunstancia, esta aparente anécdota de la discusión sobre las dos listas, finalmente le viene a poner la lápida.
la decisión del Partido Socialista de ir en una lista con el PC y con el Frente Amplio le viene a poner la lápida a un periodo histórico en el cual se entendió a partir de una historia muy larga y muy dolorosa que los socialistas habían llegado a la convicción de que para hacer cambios estructurales como los que soñaron hacer durante la Unidad Popular, se tenían que construir primero mayorías y esas mayorías se tenían que construir hacia el centro político y no hacia la izquierda. Algo de eso dejó ver el presidente Gabriel Boric cuando él decía, bueno, en la medida de lo posible, que fue tan criticado por ellos mismos, en realidad uno lo podía ver como desidia, que no algo que no les importaba tanto, que no se esforzaron, o bien que lo dieron todo y fue lo máximo que se pudo. Es una forma distinta de mirarlo, ya no tan crítica, y que quizá puede ser uno de los principales aprendizajes que ellos tomen. ¿Qué queda de Prodignidad después de todo esto? Yo creo que Apruebo Dignidad, de alguna manera, lo que está haciendo es consolidar lo que siempre ha sido su proyecto político originario. Es decir, un gobierno de izquierda, lograr romper a la exconcertación, lograr quebrar al mundo del socialismo democrático y finalmente poder atraer al PS a una alianza con el PC y con el Frente Amplio y tratar de dejar fuera a la democracia cristiana, que ya está fuera, de hecho, del gobierno, de las dos alianzas de gobierno, y también al PPD. No nos olvidemos, y se ha mencionado mucho en estos días, que el PPD no pudo participar de la primaria de Apruebo Dignidad precisamente porque sectores del Frente Amplio consideraban que era un partido demasiado neoliberal para poder participar en una primaria con ellos y establecer una alianza estable con ellos. Entonces yo creo que esa visión de lo que debiera ser una alianza de izquierda para las transformaciones, se ha ido finalmente consolidando. Yo creo que aquí hay un sueño cumplido, por decirlo de alguna manera, tanto del PC, del Frente Amplio y de un sector del Partido Socialista que finalmente, y sobre todo después del estallido social, se ha ido sintiendo cada vez más cómodo con el diagnóstico y con el proyecto político que ha ido construyendo esta alianza entre el PC y el Frente Amplio. Es un sueño más o menos a medias, porque claro, efectivamente en cuanto a coalición, esto es lo que ellos siempre quisieron, lo mismo que es cosa de mirar las declaraciones de cuando se trataban de hacer alianzas electorales anteriormente, y ellos habían marginado al PP, pero si uno mira la forma como están gobernando, las, entre comillas, volteretas que ha dado el gobierno, pareciera que, claro, lo que ganan por un lado lo han perdido por otro, porque pareciera que se impone mucho más el socialismo democrático, esa forma de ver la política, esa forma de actuar, incluso los contenidos de lo que va a poder incluir las reformas para que sean aprobadas, a diferencia de lo que tanto había dicho o había prometido el Frente Amplio, el Partido Es Comunista. cierto, el gobierno ha tenido la necesidad, sobre todo a partir del 4 de septiembre, de ir integrando a sectores del socialismo democrático para poder darle sustentación y gobernabilidad a su proyecto político. Pero yo no sé sinceramente cómo queda a partir de este nuevo escenario. Por ejemplo, ¿en qué situación queda la ministra del Interior del PPD después de haber apoyado ella explícitamente la posición del gobierno, es decir, la lista unitaria, cuando su partido le dice finalmente que no a esa posibilidad, le cierra las puertas, decide mantenerse en una alianza con la democracia cristiana, que es un partido que está fuera del gobierno? Entonces, yo creo que Carolina Toá va a quedar en una posición compleja, difícil al interior del gobierno. Yo creo que aquí hay grandes derrotados. El Partido Socialista, en algún sentido, también es un derrotado. Trató de usar la presión, de poner de forzar un cierto escenario, y finalmente el PPD no responde a esa lógica y decide mantenerse en la idea de las dos listas. El propio presidente de la República, el presidente de la República cometió el riesgo altísimo, arriesgó buena parte de su capital político, una vez más, haciendo gestiones personales con los presidentes de los partidos, y finalmente el PPD le dice que no al presidente Boric y se mantiene en la lógica de las dos listas. Entonces, aquí hay grandes derrotados políticos que de algún modo van a tener que hacerse cargo de las consecuencias de este resultado, y a mí no, yo no descarto que una de las consecuencias de este resultado pueda ser un deterioro muy fuerte del PPD al interior del gobierno y eventualmente en un próximo cambio de gabinete o en un tiempo más su salida definitiva.
puede ser algo que incluso ellos lo tienen que haber evaluado al tomar su decisión, está claro. En el caso del presidente que usted mencionaba, nuevamente se involucró directamente en política y además no le hicieron caso. Entonces, estamos con tantos problemas en estos últimos días que probablemente eso ha quedado en un, ni siquiera segundo ni tercer, quizá en un décimo plano, porque hay otras prioridades, pero va a llegar un momento en el que quizás se pase esa cuenta. Debió prender la elección después del plebiscito porque fue el gobierno el que se involucró de tal forma que ligó el destino del gobierno al plebiscito y le fue muy mal. ¿Está cometiendo de nuevo el mismo error? Yo creo que sí, yo creo que el presidente le ha costado mucho aprender, habitar su cargo, como se dice hoy día, y saber cuáles son los límites, cuáles son los riesgos, cuáles son las cosas que no debiera hacer para no debilitar su posición en el gobierno, su autoridad, que es la autoridad más importante del país. Entonces, yo creo que el presidente, al igual como ocurrió efectivamente en el plebiscito del 4 de septiembre, se jugó de manera poco prudente, por decirlo de alguna manera, poco cuidadosa su capital político en una opción que termina siendo ampliamente derrotada en las urnas el 4 de septiembre y ahora, a última hora, muy además, muy hacia el final, arriesga su capital político tratando de sostener o de darle viabilidad a este acuerdo de una sola lista entre las dos coaliciones y finalmente el PPD insiste en la separación, en competir en dos listas y eso deja al presidente debilitado y lamentablemente también expuesto en su derrota. Puede que ser que haya algo de desconfianza del presidente o que él no sienta que hay alguien tan fuerte o tan líder, quizá como él, que pueda hacer ese trabajo, porque en muchas oportunidades, bueno, debería ser la ministra de X materia u otra persona, algún líder de la coalición, un jefe de la coalición y no de gobierno que esté a cargo de eso, pero aquí ante esa ausencia de un liderazgo tan fuerte, bueno, él sienta que tiene que salir él. Es probable, pero la verdad, si no está dando resultados, si no dio resultados en el plebiscito del 4 de septiembre, el presidente Mm, debió haber pensado en cuidar, claro. en hacer esas gestiones de manera indirecta, ojalá a través de reuniones reservadas, no exponer su capital político públicamente de la manera en que lo hizo, porque bueno, el riesgo era que ocurriera lo que terminó pasando, es decir, que no lograra eh, mantener, convencer de la necesidad de esta lista unitaria y un sector, un partido de gobierno, el partido de la ministra del Interior, finalmente, terminara diciéndole que no y insistiendo en una alternativa distinta a la que el presidente proponía. Entonces, yo creo que el presidente tiene que empezar a cuidarse más, sobre todo porque, como bien decías tú, en un momento el presidente está pasando por un momento, por una situación de mucha debilidad y por lo tanto cuidar el capital político y la autoridad presidencial también es parte de las cosas que el gobierno debiera estar haciendo hoy día con más atención. Mirando ahora a la otra vereda, hablemos de la oposición. Esto se ve un poquito más claro porque hace bastante tiempo Republicanos había cerrado la puerta completamente a la posibilidad de ir unidos a Chile Vamos. Si bien desde Chile Vamos no perdieron la esperanza hasta el último minuto, bueno, esto ya pareciera que estaba zanjado desde antes. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Cuánto pueden ganar o perder? Sobre todo si es que van por separado en el oficialismo, quizá hubiera sido una buena oportunidad de ir juntos. Ya fueron juntos en la elección anterior de los convencionales y les fue muy mal. Entonces, habían otros factores igual, estaba la lista del pueblo. Pero todo eso se mete en la juguera. Yo creo que en el mundo de la oposición está pasando algo bien parecido a lo que está pasando en el oficialismo. Es decir, ¿cuál es el tema de fondo aquí? El tema de fondo, a mi juicio, en mi opinión, es que el proceso constituyente quedó tan acotado, tan resguardado, con tantas protecciones, Garantías para que, algunos. claro, que la verdad hay poco en juego hoy día, hay poco en discusión y va a haber pocas sorpresas en este proceso constituyente. Se va a requerir de acuerdos muy amplios y por lo tanto vamos a tener una constitución que en el fondo no va a ser muy distinta a lo que va a emanar de la comisión de expertos. Entonces, hay poco en juego ya, las fuerzas políticas tienen poca incidencia y van a tener poco margen para poder hacer grandes cambios al interior del proceso constituyente. Va a haber, en ese sentido, menos incertidumbre y por lo tanto la incertidumbre, la tensión política, las cosas que sí están en juego se han ido, a mi juicio, traspasando a los sectores del sistema político. Aquí lo que está empezando a estar en juego de nuevo es qué tipo de oficialismo tenemos, si un oficialismo
con un perfil nítidamente más de izquierda, que apoya y apuesta por cambios más radicales, PC, Frente Amplio y ahora Partido Socialista, y por el otro un oficialismo más moderado que busca de alguna manera rearticular y refortalecer a la centroizquierda histórica. Y por el otro tenemos exactamente lo mismo, una oposición más dura que busca tener una línea más confrontacional con el gobierno, más conservadora en lo valórico y que de alguna manera busca tratar de canalizar y eventualmente de perfilarse en función de lo que son los grandes temas y las grandes preocupaciones de la ciudadanía que hoy día son delincuencia, seguridad y el deterioro económico provocado por la inflación. Y del otro lado tienes a Chile Vamos, que cumplió el compromiso que había establecido de seguir adelante con el proceso constituyente. Eso ya la diferencia, lo diferencia de lo que representa hoy día republicanos, pero sobre todo, yo creo que la gran diferencia de mediano y de largo plazo es que finalmente hay un sector hoy día de la centro derecha que se ha abierto a partir del plebiscito y de lo que significó la campaña del rechazo a la posibilidad de empezar a construir, de proyectar eventualmente acercamientos, convergencias y finalmente alianzas con un sector de la centroizquierda que también votó rechazo. Entonces, No, o creo sea, que esa proyección es lo que yo creo que hoy día está marcando la gran diferencia entre lo que representa el proyecto político de republicanos y lo que ha empezado a representar Chile Vamos, sobre todo a partir del 4 de septiembre. o sea, todo lo que vamos a ver en esta elección, cómo se configuran las listas, cómo les va finalmente, más que tener que ver con la convención propiamente tal, ya no puedo decir convención porque esa palabra quedó casi, Consejo, que los quedaron todos medio consejeros. traumados, pero ya, consejo, el consejo del proceso constituyente. Eh, Finalmente lo que ocurra en esta elección, más que para el propio consejo y proceso, va a ir definiendo los caminos de cómo se van a ir aliando, cómo se forman las nuevas alianzas, si es que hay, cómo se configura nuestro escenario político. Por eso va a Lo ser que, mucho lo, más relevante, quizás. exactamente. Paradójicamente, un plebiscito que está destinado, perdón, una elección que está destinada a definir a los integrantes de un consejo constituyente para elaborar una constitución, bueno, la discusión sobre el tema constitucional y sobre los contenidos de ese texto nuevo van a ser muy poco relevantes y van a estar muy poco presentes en esta discusión política. Ya lo insinuaba de alguna manera ayer el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuando decía vamos a tener una pelea mucho más dura con la centroizquierda que la que vamos a tener con la propia derecha. Esta va a ser una campaña mucho más crispada entre sectores a ambos lados del espectro. Y yo creo que eso va a ser efectivamente así. Yo creo que aquí lo que está en juego es qué tipo de oficialismo, qué tipo de oposición vamos a tener hacia adelante, si esa oposición y ese oficialismo van a ser de alguna manera hegemonizados por los sectores más moderados, socialismo democrático, Chile Vamos, por una parte, que van a tener eventualmente la posibilidad de ir construyendo caminos y etapas largas. No creo que sea un camino corto todavía de eventuales convergencias hacia futuro, o vamos a seguir en una lógica de polarización donde la hegemonía en el mundo del oficialismo la va a tener a Prueba de Dignidad, ahora reforzado con el PS, y del otro lado también un partido republicano, eventualmente también reforzado con acercamientos hacia el Partido de la Gente. Es que esto es súper interesante porque resulta que ahora los contenidos, la forma de hacer campaña, lo que se vaya a decir, incluso los rostros que presenten, probablemente no van a tener tanto que ver con el texto porque, no sé, entre Chile Vamos y republicanos probablemente en contenidos están muy de acuerdo en prácticamente todos los temas de lo que ellos Muy impulsarían o probable. defenderían en una nueva constitución, pero no así en el tono que quieren para la oposición, qué tan duro, qué tanto de derecha o no, qué tanto girar al centro, lo mismo al otro lado. Porque al Yo final creo que lo que resulte de esto, la apuesta al PPD, si le resulta bien, va a incidir en cómo se va a manejar el gobierno, cuando haga sin su duda. cambio de gabinete y mueva sus piezas, hacia dónde va a tener que girar más, por ejemplo. Sin duda, el oficialismo, el gobierno va a estar en una situación muy distinta dependiendo de si le va bien o le va mal a Prueba de Dignidad con el PS por un lado o al socialismo democrático por el otro. Y en el mismo caso, vamos a tener una oposición muy distinta a partir del 7 de mayo, si es que el que le va bien es a Chile Vamos o, en su defecto, al Partido Republicano y al Partido de la Gente. Entonces, Pero, lo que se está jugando aquí de alguna manera es la lógica de a partir de dónde se empiezan a recomponer las fuerzas políticas en función de cuál es la proyección de mediano y de largo plazo, pensando ya probablemente también en las próximas elecciones.
Ahí se entiende por qué el gobierno insistía tanto en una lista única, pese a que algunos decían, bueno, puede ser un plebiscito del gobierno, puede que su mala o baja aprobación termine arrastrando todo el sector. Claro, pero en la interna, en respecto a cómo va a tener que gobernar o no, bueno, le convenía más que o todo les iba bien o todo les iba mal, pero era en un saco, indivisible de alguna manera. Sin duda. Y en este nuevo escenario, ya con dos listas consumadas aparentemente, no veo que exista la posibilidad de cambios a última hora. Bueno, en este escenario al gobierno le va a convenir que le vaya mucho, mucho mejor a Prueba Dignidad en alianza con el PS y que ojalá le vaya lo más mal posible a el PPD, la DC y los radicales para poder mantener y seguir manteniendo el control y la hegemonía de lo que se está haciendo desde el gobierno. Finalmente, en los pocos minutos que nos quedan, estamos viviendo un momento muy crítico, una tragedia. Afortunadamente, hemos ido viendo cómo en los últimos días se ha ido ordenando un poco el cuento. Se ha invitado a los gremios empresariales a que participen también. Ha llegado mucha ayuda internacional, está llegando también, va a llegar en las próximas horas, pero una vez pasada esta tragedia, bueno, vamos a tener que volver a los temas políticos, cambio de gabinete, evaluación, cuáles son las falencias del gobierno, cómo ve ese escenario sacando este momento tan duro. Bueno, yo creo que el escenario de las dos listas va a marcar sin duda un antes y un después. En primerísimo lugar, por cómo queda, lo comentábamos, la situación de la ministra del Interior. La ministra del Interior pertenece a un partido que decidió tomar distancia, no competir con sus aliados históricos, de alguna manera buscando representar a una centroizquierda que tiene una visión distinta de lo que hay que hacer hacia adelante en Chile. Y por lo tanto, qué es lo que va a pasar con el liderazgo de Carolina Toá, va a quedar ahí en un signo de interrogación hacia adelante. Si eso la debilita, la fortalece, si Carolina Toá va a tomar distancia de su partido o finalmente se va a hacer imposible su continuidad en el cargo, etcétera. Lo otro es que yo creo que el Partido Socialista también queda debilitado, porque de algún modo apostó y se la jugó por una opción que no tuvo buenos resultados, apostó buena parte de su capital político a la lista única y no funcionó, a mantener una relación con sus aliados históricos que no prospera. El capital político de Michelle Bachelet también, como lo comentábamos, junto al del presidente, se expuso de manera clara, categórica. La expresidenta Bachelet puso una condición para ser candidata al Consejo y uno de los partidos históricos de la centroizquierda decide no cumplir con esa condición, no acceder a esa solicitud. Entonces el liderazgo de Michelle Bachelet también queda. Yo creo que viene un reordenamiento bien, bien importante, lento probablemente, pero bien importante a nivel de fuerzas políticas, tanto en el oficialismo, al interior del aparato de gobierno, probablemente en la distribución de los cargos más relevantes, más estratégicos, así como también viene un reordenamiento en el mundo de la oposición. Hay un compás de espera, producto de que no lograron inscribirse amarillos, demócratas, pero ya después del 7 de mayo, después de la competencia electoral, probablemente esos partidos van a empezar a jugar también un rol más activo en este reordenamiento que viene hacia adelante. El rol o la figura de la presidenta Bachelet, ¿cómo la ves? Porque ella salió del gobierno con una tremenda aprobación, que no fue capaz de traspasar en ninguna de las dos oportunidades a su candidato sucesor. Ella se la jugó también por el plebiscito, no una, sino que varias veces. Tampoco fue capaz de trasladar ese capital político. En esta oportunidad se la volvió a jugar, ya no en la ciudadanía, sino más bien entre los pares. Al hacer este llamado a la unidad, tampoco resultó. ¿Cómo queda su liderazgo? A diferencia del presidente Lagos, que independiente de que a quién le guste más o menos, las veces que él ha intervenido, finalmente ha estado en la vereda que se ha impuesto, o porque ganó el plebiscito, el rechazo, o porque él no se la jugó y había planteado que había que hacer cambios de todas maneras, también se la jugó por las dos listas y eso terminó ocurriendo. ¿Cómo ves esas dos figuras? Bueno, yo creo que el gran, gran sino de Michelle Bachelet es que sus altísimos niveles de respaldo, sobre todo en un determinado momento, cuando venía saliendo de su primer gobierno, yo creo que ese capital político nunca logró traspasarse a los sectores o a los actores políticos a los cuales ella quería privilegiar. Le fue mal con Frey el año 2009, le fue mal con Alejandro Guillé el 2017, le fue mal con Paula Narváez en la primaria del socialismo democrático, ni siquiera la totalidad de los militantes del PS votó por la candidata que estaba promoviendo Michelle Bachelet, le fue mal jugando un rol muy activo, sobre todo en la última etapa
de la campaña del plebiscito, participa en la franja incluso, y ahora nuevamente hace una apuesta y pone una condición que pareció muy atractiva, o eventualmente atractiva para un determinado sector de la centroizquierda, y sin embargo el PPD termina tomando distancia y no cumpliendo con esa condición. Yo creo que ha sido parte de las complejidades y de las paradojas que uno históricamente ya a estas alturas puede asociar a lo que ha sido el liderazgo histórico de Michelle Bachelet. En el caso de Vamos a Lagos, estar, perdón, Lagos que efectivamente ha estado más, al menos en la última etapa, más en posiciones donde ha podido confirmar o consolidar ciertos resultados. Si bien no tomó una decisión explícita por el rechazo, su crítica al documento, su crítica a la constitución propuesta fue tan de fondo y tan sustantiva que nadie tuvo ninguna duda de cuál era su visión de lo que estaba en juego. Y ahora también da una señal muy clara al PPD de que apueste por las dos listas y por el reperfilamiento del socialismo democrático, y eso es lo que finalmente se termina por imponer en su partido. sí, ahora, no es que él justo acierte a lo que ocurre, a lo que yo digo es que finalmente pareciera que él tiene un liderazgo mayor en cuanto a que lo que él opina lo escuchan más o le hacen caso, ¿no? O influencia en el buen sentido, a diferencia de lo que no ha logrado la presidenta Bachelet. Estoy de acuerdo, yo creo que la presidenta Bachelet en general se ha jugado por causas que han tenido más dificultades, ha leído probablemente de manera menos fina ciertos contextos y ciertos estados de ánimo, ciertas sensibilidades. Yo creo que las cosas probablemente han ido por ahí en el caso de Michelle Bachelet. Vamos a estar mirando hoy, lo más probable es que al igual que siempre tengamos a última hora las inscripciones de los candidatos, no va a ser una tarea fácil, pues Max, Sin duda que no, muchísimas va a ser un día largo. Va a ser un día muy, muy, muy largo, pero mañana por supuesto que vamos a tener aquí todos los detalles de todo lo que se inscribió, los candidatos, vamos a empezar a analizar las fórmulas también, cuánto pesa cada partido en cada alianza, todo eso aquí en EMOL. Muchas gracias, Max, un gusto, que esté muy, muy bien. Igualmente, Bárbara, buenos días a todos los amigos y amigas de MOL. Ya, los dejamos invitados a seguir toda esta noticia en desarrollo junto a nosotros aquí en emol.com.